Probablemente durante este año una de las fechas más importantes que hemos vivido es esta. En marzo 23 se inauguró la cuarentena en México. Debido a los primeros casos de coronavirus que se experimentaban en todos los estados del país, es que se decidieron tomar estas medidas, que comenzaron con la sanitización de muchos lugares y de la prohibición de los mercados más importantes y lugares donde se pueda reunir la mayor cantidad de gente. Durante estos casi 2 meses que ha estado la cuarentena, no ha habido muchas mejoras. Los casos han empezado a aumentar y ya se han presentado más de 3.000 muertes en el país. A la fecha de grabado este video, 12 de mayo de 2020, existen más de 36.000 casos confirmados en México y más de 3.500 muertes, lo cual nos da una perspectiva de lo mucho que se ha contagiado este virus por toda la población del país. Podría decirse que esta pandemia es la primera a nivel global en todo el mundo. Por ejemplo, para dar una perspectiva, la última pandemia que ocurrió fue la gripe española en 1918. En este caso hubo más de 100 millones de infectados y estos se esparcieron por todo el territorio europeo, pero sin alcanzar el territorio de América o de África, por ejemplo. Debido a las nuevas tecnologías y a la facilidad que tiene la gente para transportarse por todo el mundo y a velocidades muy rápidas, es que esta podría considerarse como la primera pandemia que existe en todos los continentes del mundo y en casi todos los países. Actualmente más de 4 millones de infectados, lo cual comparado con otras pandemias no puede parecer mucho, pero sin duda tiene un alcance terrorífico, ya que al estar los casos esparcidos por todo el mundo, realmente hay un potencial muy grande en esta enfermedad. Y es sin duda una medida indispensable tener que tener a la gente en las casas, los mercados cerrados y otras situaciones de los más peculiares que solo se dan en este tipo de emergencias, que la ameritan un caso tan especial como lo puede ser una pandemia. Hasta ahorita suena bastante mal, la verdad. Y es que acabo de presentarte los datos crudos sobre el coronavirus. Te acabo de decir cuándo comenzó la cuarentena, desde cuándo estamos en una situación pues bastante extraña, cuántos hay de casos confirmados y de muertes. Pero pues realmente el trabajo que estoy presentando se basa más que nada en la psicología. Porque yo te quiero mostrar primero qué es lo malo de una pandemia. Y hay que tener en cuenta, claro, que una pandemia es un evento malo. O sea, independientemente de que todos los países del mundo, de que todas las organizaciones o sindicatos laborales tengan, o sea, o cumplan con las medidas necesarias para prevenir el coronavirus, tienes que tener en cuenta que una pandemia siempre va a haber casos confirmados y siempre va a haber muertes. Entonces, además de estos, de obviamente dañar a la salud de ciertas personas, también hay que tener en cuenta que una pandemia, más y mucho más en este contexto, en el contexto en el que vivimos actualmente, tiene muchos daños colaterales en la sociedad, en la economía y en la estabilidad política. No solo de México, sino de todo el mundo. O sea, por ejemplo, podemos hablar de que la mayoría de las industrias en este momento están cerradas, lo cual, primero que nada, baja el incremento del flujo económico en el país y además en las personas individualmente. La gente que gana dinero a través de estas industrias, que no son esenciales en este momento, está percibiendo una disminución muy grande en lo que reciben de salario. Y muchas de estas personas realmente necesitan ese dinero para salir adelante. Además de que obviamente el país en sí y todos los países pues necesitan de un cierto dinero para poder mantenerse ellos mismos y mantener la población. Entonces, además de este daño económico, que es uno de los más importantes que se ve, también hay que tener en cuenta que la gente, aunque no esté contagiada, se daña. Por ejemplo, hablando de que la gente estando en sus casas se aburre y muchas de esas personas están buscando algo que hacer porque no pueden trabajar, no pueden salir y tampoco pueden cumplir con la parte de recreación de sus vidas. En este momento la industria del entretenimiento, de los deportes, del cine están cerradas, tampoco pueden trabajar. Y teniendo en cuenta que además de esto, que no hay flujo económico, también afecta a que la gente que está encerrada en sus casas no puede estar tranquila, no pueden mantener a la población tranquila. Obviamente esta pandemia está afectando no solo a la gente que se contagia, sino a todos en general, ya que incluso la gente poderosa se está viendo afectada en el que todos dependemos de todos. Realmente es un evento muy malo. Que una pandemia llegue al mundo siempre ha sido un evento malo desde la prehistoria hasta la actualidad. Pero yo creo que se puede sacar algo bueno de esa situación.
Y es que, como todo en la vida, tiene dos formas de verlo. Siempre hay una forma positiva y una forma negativa. Y yo te acabo de explicar lo negativo, lo que más o menos todo el mundo sabe, porque es lo que necesitamos saber realmente. Pero también existe una parte positiva de toda esta situación. Algo positivo podemos sacar al respecto del coronavirus y también de los efectos que tiene esta pandemia en nuestras vidas. Porque en cierta forma, o como lo queramos ver, sí es negativo, pero también tiene otra forma de verlo que probablemente no hayas percibido y es positivo. Antes que nada, y antes de hablar realmente de lo que yo considero como los aspectos positivos de una pandemia, primero quiero preguntarle a los integrantes de mi familia que estén disponibles qué es lo que ellos consideran que puede ser lo positivo de esa situación, para poder tener ciertas perspectivas antes de yo darte la mía, y así que tú puedas sacar tus propias conclusiones de qué es lo que consideras realmente lo positivo. Ya te dije qué es lo negativo, cuáles son los datos, y ahora yo te voy a presentar mi punto de vista, y tú eres el que escoge. Aquí tengo a mi hermano y él es el primero al que le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que tú consideras como lo positivo o los factores positivos que podemos sacar de la pandemia actual, del COVID-19? Pues yo pienso que un aspecto positivo que podemos sacar sobre toda esta situación de la cuarentena es que los niños y más que nada los adultos que pues están afuera y los niños que casi siempre están en el celular o están en la tableta, en pues todos los dispositivos electrónicos, ha mejorado la comunicación entre padres e hijos y entre los mismos hermanos, ya que pues están cerca, están en su casa. Y pues es eso, es el aumento de comunicación, de relación entre padres e hijos. Gracias. Ahora estoy con mi papá y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a mi hermano. ¿Tú cuáles consideras que son los aspectos positivos que se puede sacar de la pandemia del coronavirus? Pues yo considero que estos aspectos son, en primer lugar, la convivencia familiar y dentro de la casa, la asignación de labores, o sea, han convivido para desarrollar diferentes labores, los trastes, el carro, el lavar carro, alzar el cuarto, diferentes aspectos, ¿no? Eso es lo que considero. Muchas gracias. Ya los hemos escuchado. Mi mamá, por causas de que no estaba disponible en el momento, no pudo aparecer para yo también hacerle la misma pregunta, pero ya escuchamos a mi papá y a mi hermano, y eso fue lo que nos dijeron. En general, ellos acaban de ver los aspectos positivos que se enfrentan aquí en la casa, ya que es en este ambiente en el que se han estado desarrollando pues los últimos mes y medio o 2 meses aproximadamente. Pero realmente ahora yo te voy a presentar a partir de lo que yo sé y lo que he investigado y he podido ver de otros lugares del mundo y de este país incluso, lo que considero como aspectos positivos del coronavirus. Primero que nada quiero hablar de cosas a nivel global o a nivel continental, algo más macroscópico realmente. Primero quiero hablar sobre que realmente si tú te pones a pensar, el detenimiento de nuestras actividades tiene una buena causa, o sea, no una buena causa, sino una buena consecuencia. Y es que realmente estamos bajando mucho nuestro nivel de contaminación en el planeta. Y no solo de contaminación, sino también de gastos en el sentido de recursos naturales. Estamos explotando menos al mundo y estamos explotando menos también a nuestra gente. Una situación que ocurría regularmente antes de la pandemia era hablar sobre el reciclaje, hablar sobre la contaminación, hablar sobre cómo ayudar al planeta, hablar sobre los animales que están en extinción y otros diferentes motivos por los cuales estábamos preocupados en ese momento. Pero ahora que nos encontramos en esta situación donde la mayoría de la gente está imposibilitada para trabajar, donde muchas de las empresas no pueden estar trabajando, las fábricas están cerradas y otras situaciones que ameritan que no se produzca ni gastos de recursos naturales, ni producción de dióxido de carbono y otros gases que que hacen el efecto invernadero, es que se pueden dar estas situaciones positivas en este caso que ayudan al planeta. Al menos visto desde esta forma, estamos ayudando al planeta y no se está contaminando tanto. Obviamente que para la sustentabilidad de la raza humana es primordial poder tener estos servicios y poder estar trabajando, poder estar produciendo y poder estar consumiendo. Desde un lado moral o psicológico, podríamos hablar también de que un aspecto positivo de esta cuarentena es hacer conciencia. Y es que en la actualidad
casi nadie había experimentado realmente lo que era una pandemia de verdad. Al menos en México, el último caso de algo conocido como una pandemia podría haber sido catalogado como la influencia H1N1, ocurría en el 2009. Y realmente, aunque no estaba a la escala, pues también se podían experimentar un poco lo que era una pandemia. Pero actualmente en esta, que estamos realmente en cuarentena, donde realmente estamos en una emergencia, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo, es donde podemos realmente hacer conciencia de lo que no solo una pandemia puede ocasionar en nuestra estabilidad económica y política a nivel mundial y a nivel del país, sino también cómo nos afecta a cada uno de nosotros y cómo es que afecta individualmente, puede ser en algún país del mundo o puede ser aquí mismo, en tu comunidad, no solo en México entero, sino hablando también de de colonia, de tu casa, de tu vecindario. Y es aquí donde yo puedo hacer un aspecto positivo, ya que realmente hacer conciencia de que tal vez hay que pues, prestarle más atención realmente a nuestra higiene, al cuidado personal, a la salud, que al final de cuentas es lo más importante, porque pues el dinero y la política, el orden social, son cosas que son muy importantes en nuestra vida y para todos, pero sin la salud no podemos seguir en esto. Último, yo creo que puedo hablar ahora sí de lo que sucede aquí en mi casa y de lo que sucede en las casas de primos, de familiares o de amigos, que es las situaciones que normalmente experimentamos por cuenta propia. Y es que, por ejemplo, según lo que dijeron mi papá y mi hermano, es cierto. Actualmente yo he cumplido algunos roles en mi casa que antes no cumplía, ya que pues estoy todo el tiempo aquí, igual que mi hermano. Y eso también deriva en que como mis papás, aunque siguen trabajando, pues están más tiempo aquí en la casa, es que nos puedan ver y nos puedan ver más seguido, porque también es que nosotros estamos aquí siempre. Entonces, al final, eso tiene un lado positivo y es que existe más comunicación y en cierta forma también hay más tiempo para que se pueda convivir entre la familia y se pueda convivir aquí en la casa. Algo que realmente antes de este periodo de la cuarentena, pues era esporádico y no siempre muy constante. Entonces, en ese aspecto se ha mejorado y bastante. Por último, también quisiera hablar del caso de la escuela y de cómo se ha afectado de forma positiva en algunos aspectos la modalidad escolar. Y es que, por ejemplo, la mayoría de las escuelas han intentado implementar un sistema digital a través de clases virtuales, a través de trabajos en internet y a través de presentaciones aquí en la pantalla. Entonces, con este cambio de modalidad en cómo se está manejando la escuela, es que además, número uno, los estudiantes se acostumbran a un nuevo modelo educativo, y es que no se pueden impartir los mismos tipos de clases ni los mismos tipos de trabajos que en el sistema anterior que teníamos, donde las clases eran presenciales y donde tú podías estar en constante comunicación con el maestro. En el caso actual, por ejemplo, yo que a veces tengo clases y a veces no, y los trabajos siguen llegando, es que me he vuelto, número uno, más responsable con mi tiempo, porque yo tengo que saber cómo administrarlo. Antes tenía un horario que seguía y que usaba mis tiempos libres para hacer la tarea. Ahora yo puedo escoger cuándo hago la tarea y cuándo puedo hacer otras cosas. Entonces, número uno, administrar mi tiempo es un aspecto positivo que yo encuentro. Segundo, acostumbrarme a un nuevo modelo educativo es algo importante, y es que las clases presenciales han sido lo básico desde que yo estoy en kinder y probablemente desde hace muchísimo tiempo. Apenas en la actualidad es que se ha estado poniendo de moda, o bueno, se ha creado este nuevo sistema educativo que son las clases virtuales. Y realmente para mí era algo desconocido. Jamás había tenido una clase virtual antes, y empezar a ver este tipo de clases, empezar a ver este tipo de modelo educativo, también te abre el mundo, te abre la mente y te deja ver una nueva forma de aprender, una nueva forma de adquirir conocimientos y también de implementarlos. Entonces, en estos dos aspectos, principalmente, es que yo puedo encontrar que se ha mejorado en el sistema educativo con la cuarentena. En conclusión, quisiera decir que realmente todo lo positivo que sale del coronavirus y casi siempre de todas las situaciones malas que ocurren es debido a la necesidad. En el mundo actualmente hay mucha necesidad, siempre la ha habido, pero en una situación de tanta emergencia como la que hay actualmente, es indispensable empezar a solucionar los problemas ya, porque si no se acumulan, y si ya estaban acumulados, imagínense ahora que no existe mucho tiempo para actuar. La gente desgraciadamente se contagia y está muriendo en semanas,
Entonces se tiene que actuar de forma rápida y los gobiernos tienen que hacerlo, las escuelas, los trabajos, las empresas y las organizaciones sindicales también tienen que hacerlo. Por lo que solucionar los problemas rápido y actuar rápido para poder salir adelante, siempre yo creo que es lo más positivo que podemos encontrar. Porque si nos quedamos parados a ver cómo simplemente van pasando el tiempo y van sucediendo cosas malas porque no estamos haciendo nada para solucionarlo, es la peor forma de solucionar este problema realmente, no hacer nada. Porque al final de cuentas, este tipo de necesidad es la que nos exige superarnos, nos exige intentar encontrar nuevas formas de seguir adelante. Nosotros teníamos un sistema que ya lo sabíamos, ya lo conocíamos. Los adultos trabajan, existen trabajos, está el gobierno que lidera todo, los alumnos van a la escuela, que se convierten en trabajadores para ir a un trabajo y trabajar para el gobierno. Pero ahora que estamos en nuestras casas y vivimos esta situación donde el gobierno no tiene tanta fuerza económica, donde los trabajos no están tan presentes en este momento y donde los alumnos tienen que estar en sus casas, es donde encontramos realmente una nueva forma de ver el mundo y una nueva forma de trabajar. Aunque no sea tan eficiente, ya que no podemos tener a todos en este momento al 100% de su producción y al 100% de su trabajo. Obviamente estamos haciendo lo mejor posible y lo máximo para poder enfrentar esta pandemia. Sin duda intentamos hacerlo mejor y yo siempre creo que eso es algo positivo. Intentar mejorarse siempre será algo bueno, ya que estás intentando al menos ser mejor persona y ser mejor como estudiante, como padre de familia, como trabajador o en cualquier sentido que tú lo dediques. Entonces, sin duda alguna, existen factores malos en una pandemia, obviamente, pero yo creo que realmente se puede sacar algo bueno de esto y aplicarlo no solo en este momento, sino a futuro también. Gracias.